Las campanas de la Catedral de Sevilla resonaban en la distancia, mientras el sol de marzo calentaba los adoquines de la calle Sierpes. En el despacho de notario de don Fernando Ruiz, el aire estaba cargado de tensión y el aroma amargo del café recién servido. Elena Ruiz, de 25 años, permanecía sentada, con la espalda recta frente al escritorio de caoba donde descansaba el testamento de su abuelo. Sus manos, perfectamente cuidadas, pero con callos de tanto trabajar, sostenían una taza de porcelana que temblaba ligeramente. «Papá, no puedes estar hablando en serio», murmuró Elena, su voz apenas un susurro, que contrastaba con el estruendo que sentía en su pecho. Fernando Ruiz, un hombre de 58 años, con canas perfectamente peinadas y un traje de 3.000 euros, ni siquiera levantó la vista de los documentos. La luz que entraba por los ventanales de hierro forjado iluminaba las arrugas de preocupación en su frente. «Elena, tu abuelo fue muy claro en sus disposiciones. Las bodegas Ruiz pasarán a manos de tu hermano Carlos cuando yo ya no esté. Es una empresa familiar, y las empresas familiares necesitan un hombre al frente». El notario, don Miguel Herrera, un hombre mayor con gafas de montura dorada, carraspeó incómodo. Había conocido a la familia Ruiz durante décadas y sabía que Elena había trabajado en las bodegas desde los 16 años. Conocía cada rincón de los viñedos de Jerez y hablaba 5 idiomas para las exportaciones. «Señor Ruiz, si me permite», intervino don Miguel. «Elena ha demostrado una capacidad excepcional para los negocios. Sus propuestas de expansión internacional han sido brillantes». Fernando cerró los documentos con un golpe seco que hizo saltar a Elena. El viento de marzo silbaba por las rendijas de las ventanas, creando una melodía melancólica que parecía acompañar el dolor que crecía en el pecho de la joven. «Don Miguel, respeto su opinión, pero mi decisión está tomada. Carlos estudió administración de empresas en ESADE. Tiene contactos en Madrid y Barcelona. Elena es una mujer brillante, pero el mundo de los negocios es despiadado. Necesita casarse, formar una familia, ser feliz como debe ser una mujer». Elena sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Se puso de pie lentamente, sus tacones resonando contra el suelo de mármol andaluz. Por los cristales del despacho podía ver a los turistas paseando por la calle, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. «Ser feliz como debe ser una mujer», repitió Elena, su voz ahora más firme. «Papá, yo soy feliz trabajando. Soy feliz cuando veo crecer las exportaciones, cuando desarrollo nuevos mercados, cuando los empleados me respetan por mi trabajo, no por mi apellido». Fernando se giró hacia la ventana, contemplando la giralda que se alzaba majestuosa en la distancia. Sus hombros se tensaron bajo la chaqueta del traje. «Elena, esto no es personal. Es práctica. Carlos continuará el legado familiar. Tú tendrás una asignación mensual generosa hasta que te cases. Es lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?». Elena sintió que la rabia reemplazaba al dolor. «Papá, yo generé el 40% de los ingresos del año pasado con mis contratos en Estados Unidos y Japón. Carlos ni siquiera sabe distinguir un jerez fino de un amontillado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo de pared y el murmullo lejano del tráfico sevillano. Fernando, finalmente, se volvió hacia su hija. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Elena, mostraban una dureza que ella nunca había visto antes. «Mi decisión es final. Carlos heredará las bodegas Ruiz». Fin de la discusión. Elena asintió lentamente, recogió su bolso de cuero y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin volverse. «Papá, espero que algún día te des cuenta del error que estás cometiendo, no solo conmigo, sino con la empresa que tanto amas». La puerta se cerró tras ella,
con un sonido definitivo. Fernando quedó solo en el despacho, contemplando los documentos que acababa de firmar, mientras el sol sevillano comenzaba a declinar, tiñendo la habitación de un color dorado melancólico. En la calle, Elena caminó lentamente hacia su coche, un modesto Seat León que había comprado con su propio salario. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión finalmente comenzaron a caer, mezclándose con la brisa cálida de la tarde andaluza. Capítulo 2. El primer paso. 6 meses después, el calor agobiante de septiembre convertía Madrid en un horno. Elena había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, en un edificio de los años 60 con ascensor ruidoso y paredes que necesitaban una mano de pintura. Desde su ventana podía ver la vida nocturna madrileña despertar cada atardecer. Había encontrado trabajo como comercial en una empresa de importación de vinos. Un puesto muy por debajo de sus capacidades, pero que le permitía pagar el alquiler y comer cada día. Las mañanas las pasaba visitando restaurantes y tiendas gourmet, intentando convencer a los propietarios de que probaran los vinos de pequeñas bodegas españolas. Una tarde de viernes, mientras revisaba facturas en su pequeño escritorio junto a la ventana, sonó el teléfono. Era Carmen Vázquez, la propietaria de un restaurante en el barrio de La Latina que había conocido la semana anterior. «Elena, querida, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir al restaurante?» 20 minutos después, Elena caminaba por las calles adoquinadas de La Latina, esquivando a los turistas que fotografiaban cada rincón pintoresco. El restaurante de Carmen, la Mesa de Abuela, ocupaba la planta baja de un edificio del siglo XVIII, con ventanas pequeñas y vigas de madera vista. Carmen, una mujer de 60 años con el pelo gris, recogido en un moño y delantal manchado de tomate, la recibió con una sonrisa preocupada. «Elena, tengo un problema enorme. Mi proveedor habitual me ha dejado colgada. Tengo una reserva de 100 personas mañana para una boda y no tengo vino suficiente. Necesito 200 botellas de buen vino español, pero a un precio que no me arruine». Elena sintió cómo su mente comenzaba a funcionar a toda velocidad. Durante sus años en las bodegas Ruiz, había establecido contactos con docenas de pequeños productores que luchaban por encontrar distribuidores. «Carmen, dame hasta mañana por la mañana. Creo que puedo ayudarte». Elena pasó toda la noche al teléfono, llamando a contactos en La Rioja, Ribera del Duero y Valdepeñas. La madrugada la encontró sentada en su pequeña cocina, calculando márgenes y costos de transporte en servilletas de papel. A las 9 de la mañana del sábado, 3 furgonetas llegaron al restaurante, cargadas con 200 botellas de vinos excepcionales. Elena había conseguido precios directos de bodega, sin intermediarios, y había organizado el transporte express desde 3 provincias diferentes. Carmen no podía creer la calidad del vino ni el precio final. La boda fue un éxito rotundo, y los invitados no pararon de preguntar por los vinos que habían probado. «Elena», le dijo Carmen mientras contaba el dinero de la caja, «acabas de salvarme el negocio. Pero más que eso, me has dado el mejor vino que he servido en 10 años». Esa noche, Elena se quedó despierta en su apartamento, mirando por la ventana las luces de Madrid. Una idea comenzaba a formarse en su mente. No necesitaba heredar un negocio. Podía crear el suyo propio. Durante las siguientes semanas, Elena dedicó cada hora libre a investigar. Visitó a pequeños productores de vino por toda España, desde las bodegas familiares de Galicia hasta los viñedos experimentales de Valencia. Descubrió talentos increíbles, enólogos jóvenes con ideas revolucionarias, familias que llevaban generaciones perfeccionando técnicas artesanales, productores orgánicos que cuidaban cada vid como si fuera un hijo. El problema era siempre el mismo. Estos pequeños productores creaban vinos excepcionales, pero no tenían recursos para comercializarlos adecuadamente. Los grandes distribuidores los ignoraban, y ellos no tenían conocimientos de marketing internacional. Una lluviosa tarde de noviembre, Elena estaba en una pequeña bodega en Toro, Zamora, probando un tempranillo que le hizo cerrar los ojos de placer. El enólogo,
Un joven de 30 años llamado Ángel Martín había estudiado en Francia, pero había vuelto a España para rescatar los viñedos de su abuelo. Este vino es extraordinario, Ángel. ¿Por qué no está en las mejores tiendas de Madrid? Ángel se encogió de hombros mientras limpiaba una copa. La bodega olía a roble y a historia, con barricas que habían envejecido vinos durante décadas. Elena, produzco solo 3.000 botellas al año. Los grandes distribuidores quieren cantidades mínimas de 50.000. Y yo no tengo dinero para marketing ni para contratar comerciales. Elena sintió que algo se encendía en su interior. Esa noche, en su habitación del pequeño hostal del pueblo, escribió hasta el amanecer. No era solo un plan de negocio, era una visión. Capítulo 3. Construyendo el imperio. 2 años después, la oficina de Viñedos Únicos ocupaba toda una planta en un moderno edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid. Elena había transformado su idea inicial en una empresa que representaba a más de 50 pequeñas bodegas españolas, exportando sus vinos a 20 países. Era una mañana fría de enero, cuando Elena recibió la llamada que cambiaría todo. Su secretaria, Patricia, una joven eficiente de 28 años, asomó la cabeza por la puerta de su despacho. Elena, tienes una llamada de Nueva York. Es James Morrison, de Morrison Wine Group. Dice que es urgente. Elena conocía la reputación de Morrison Wine Group. Era una de las distribuidoras de vino premium más importantes de Estados Unidos, con presencia en las mejores tiendas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Señorita Ruiz, la voz de James Morrison sonaba entusiasmada a través del teléfono. He estado siguiendo su trabajo con mucho interés. Sus vinos están causando sensación en el mercado estadounidense. Me gustaría hacer una propuesta que creo que le interesará. Durante la siguiente hora, Morrison le explicó su propuesta. Quería que Viñedos Únicos se convirtiera en el distribuidor exclusivo de vinos boutique españoles para toda la costa este de Estados Unidos. El contrato inicial sería por 5 años y representaba ingresos anuales de más de 10 millones de euros. Hay solo una condición, añadió Morrison. Necesitaríamos que usted se mudara a Nueva York durante al menos 6 meses al año para supervisar personalmente la operación. ¿Estaría dispuesta? Elena miró por la ventana de su despacho, contemplando el skyline madrileño bajo el cielo gris de invierno. En 3 años había construido algo que había superado sus sueños más ambiciosos. Sus productores partner habían triplicado sus ventas. Algunos habían podido expandir sus bodegas y contratar más empleados. Señor Morrison, me interesa mucho su propuesta. ¿Podríamos encontrarnos en persona la próxima semana para discutir los detalles? Esa noche, Elena trabajó hasta muy tarde, preparando proyecciones financieras y estrategias de expansión. Su apartamento había cambiado también. Ahora vivía en un ático en el barrio de Salamanca, con una terraza que ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. La reunión con Morrison fue mejor de lo que había imaginado. No solo confirmó el contrato original, sino que propuso expandir la alianza a toda la costa oeste. Elena regresó a Madrid con un acuerdo que convertiría a Viñedos Únicos en la principal importadora de vinos boutique españoles en Estados Unidos. Los siguientes meses fueron un torbellino. Elena viajaba constantemente entre Madrid, Nueva York y Los Ángeles, supervisando la apertura de oficinas, contratando personal local y estableciendo relaciones con los principales sommeliers y compradores de vino del país. Una tarde de julio, mientras revisaba reportes de ventas en su oficina temporal de Manhattan, su asistente le comunicó que tenía una visitante inesperada. Elena, hay una señora aquí que dice ser tu madre, Pilar Ruiz. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No había hablado con su familia desde que se mudó a Madrid 3 años atrás. Su madre entró al despacho, visiblemente nerviosa, con un vestido azul marino y un bolso que apretaba contra su pecho. «Hija», murmuró Pilar, sus ojos llenándose de lágrimas, «he venido a pedirte perdón». Elena se levantó lentamente de su silla, sin saber qué decir. Su madre parecía haber envejecido 10 años, con nuevas arrugas alrededor de los ojos y un cansancio profundo en la mirada.
Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Pilar se acercó cautelosamente, como si temiera que Elena fuera a desaparecer. Elena, tu empresa sale en todas las revistas económicas de España. Tu padre ha estado siguiendo todo lo que haces. Está muy orgulloso, aunque no sea capaz de decírtelo. Elena sintió una mezcla de emociones que la desorientó. Rabia, tristeza, nostalgia, todo mezclado en un nudo en la garganta. ¡Orgulloso! Mamá, él me desheredó. Me dijo que las mujeres no podían dirigir empresas. Pilar se sentó en una de las sillas frente al escritorio, sus manos temblando ligeramente. Elena, las bodegas Ruiz están en crisis. Carlos no ha podido mantener los contratos internacionales que tú desarrollaste. Hemos perdido el 60% de los clientes en 2 años. Tu padre está desesperado, pero su orgullo le impide admitir que se equivocó. Pilar se acercó cautelosamente, como si temiera que Elena fuera a desaparecer. Elena, tu empresa sale en todas las revistas económicas de España. Tu padre ha estado siguiendo todo lo que haces. Está muy orgulloso, aunque no sea capaz de decírtelo. Capítulo 4. El triunfo. 6 meses después, Elena estaba de pie frente al edificio de las bodegas Ruiz en Jerez, contemplando la fachada de piedra blanca que había conocido desde niña. Era una mañana de diciembre especialmente clara, con ese sol andaluz que convierte todo en oro puro. Había regresado a España para cerrar el mayor contrato de su carrera, una alianza estratégica con 3 de las principales cadenas de supermercados europeos, que convertiría a Viñedos Únicos en la distribuidora líder de vinos artesanales del continente. Su asistente, ahora convertido en director de operaciones, la esperaba junto al coche con una carpeta de documentos. Elena, la reunión con Carrefour, El Corte Inglés y Auchan está confirmada para las 3. Los contratos están listos para la firma. Elena asintió, pero su atención estaba concentrada en el edificio familiar. Por la ventana del segundo piso, podía ver la silueta de su padre moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Dame 10 minutos, Roberto. Tengo algo que hacer antes. Elena entró al edificio por la puerta principal, saludando a Consuelo, la recepcionista que la había visto crecer. La mujer, ahora con más canas, pero la misma sonrisa cálida, se levantó inmediatamente. Elena, qué alegría verte. Estás preciosa, hija. Gracias, Consuelo. ¿Está mi padre en su despacho? Sí, pero Elena, él está muy cambiado. Estos años han sido muy duros. Elena subió las escaleras de mármol que había corrido de niña, recordando los días cuando acompañaba a su padre a revisar las barricas y a probar los nuevos vinos. El pasillo olía igual que siempre, una mezcla de madera pulida, cuero de los muebles antiguos y el aroma dulce del jerez que impregnaba todo el edificio. La puerta del despacho de su padre estaba entreabierta. Elena golpeó suavemente antes de entrar. Fernando Ruiz estaba sentado tras su escritorio, pero era evidente que los años de estrés habían pasado factura. Su cabello, ahora completamente gris, estaba despeinado y su traje, aunque caro, se veía arrugado. Cuando levantó la vista y vio a Elena, sus ojos se llenaron de una emoción que ella nunca había visto antes. «Elena», murmuró, poniéndose de pie lentamente. «¿Has venido?» «Hola, papá». Se miraron en silencio durante varios segundos. Elena notó los periódicos económicos apilados sobre el escritorio, todos con artículos sobre su empresa, marcados con resaltador amarillo. «He estado siguiendo tu trabajo», admitió Fernando, su voz apenas un susurro. «Lo que has construido es extraordinario». Elena se acercó lentamente al escritorio, sus tacones resonando en el silencio de la habitación. «Papá, vine a hacerte una propuesta». Fernando la miró con sorpresa y curiosidad. «Viñedos Únicos está expandiéndose por toda Europa. Necesitamos un socio estratégico en Andalucía, alguien con experiencia en producción tradicional y conocimiento del mercado local». Elena puso una carpeta sobre el escritorio. Fernando la abrió con manos temblorosas. «¿Me estás ofreciendo comprar las bodegas Ruiz?» «No, papá. Te estoy ofreciendo una sociedad.
50-50. Las bodegas Ruiz mantienen su nombre y su identidad, pero se convierten en el brazo productor de viñedos únicos en el sur de España. Tú sigues siendo el presidente de las bodegas, pero trabajamos juntos en la estrategia comercial. Fernando leyó los documentos en silencio. Elena había preparado una propuesta que no solo salvaría a las bodegas Ruiz de la quiebra, sino que les permitiría recuperar su posición de liderazgo en el mercado internacional. Elena, ¿por qué? Después de lo que te hice, porque eres mi padre y porque a pesar de todo, me enseñaste a amar este negocio. También porque las bodegas Ruiz tienen algo que mi empresa necesita: historia, tradición y una reputación que se construyó a lo largo de generaciones. Fernando cerró los documentos y miró a su hija directamente a los ojos. Elena, me equivoqué. Me equivoqué terriblemente contigo. No solo sobre tu capacidad para los negocios, sino como padre. Te pedí que fueras algo que no eras, en lugar de celebrar lo que sí eres. Papá, no, déjame terminar. Eres la empresaria más brillante que conozco. Has construido en 5 años algo más grande de lo que yo logré en 30. Y no hiciste sola, sin la ayuda que te negué injustamente. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero su voz se mantuvo firme. ¿Entonces aceptas la propuesta? Fernando se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los viñedos. Los racimos de uva colgaban pesados y dorados bajo el sol de diciembre. Elena, acepto tu propuesta, pero bajo una condición. ¿Cuál? Fernando se volvió hacia ella, una sonrisa triste pero esperanzada en su rostro. Que me perdones por haber sido tan ciego y que me permitas aprender de ti todo lo que debería haber valorado desde el principio. Elena se acercó a su padre y, por primera vez en 5 años, lo abrazó. Ya estás perdonado, papá. 3 horas después, Elena salía del edificio con los contratos firmados. Su empresa, que había comenzado con una llamada telefónica desesperada de Carmen Vázquez, acababa de convertirse en la distribuidora de vinos boutique más grande de Europa. Mientras su coche se alejaba por las calles de Jerez, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Su padre la había desheredado por ser mujer, convencido de que no tenía lugar en el mundo de los negocios. Hoy, 5 años después, ella era la propietaria de un imperio empresarial que empleaba a más de 200 personas en 6 países y generaba ingresos anuales superiores a los 50 millones de euros. Pero más importante que el dinero o el éxito, había demostrado que el talento, la determinación y la visión no tienen género. Había construido algo más grande que las bodegas Ruiz, no por venganza, sino por pasión y por creer en sí misma cuando nadie más lo hacía. El sol comenzaba a ponerse mientras su coche se dirigía hacia Madrid, tiñendo los campos andaluces de un dorado intenso que parecía reflejar la satisfacción profunda que Elena sentía en su corazón. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros nos inspiró crearla, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de superación, determinación y éxito. Dale like si crees que Elena tomó las decisiones correctas. Y cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su situación. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote las mejores historias.